dos lecturas con examen cada uno individual. Y yo soy de la pandemia que hasta Se oye murmullo. Hola, hola, Carlos, ¿me escuchas bien? No. Se escucha un poco lejos. A ver, déjame arreglo eso. Hola, hola, ¿se escucha bien? Un poquito mejor, pero igual es como que un poco... Sí, un poco lejos. Un poco lejos. A ver, un segundo. Hola, hola, hola. Un poco más fuerte. Sí, se escucha un poco más fuerte. Faltaría como que, no sé, hablar más de corrido para ver si se entiende. Hola, probando, ¿se escucha? Probando, probando, sí. Sí, un poco mejor que hace Bueno, rato. ven al público. Y va a ver, vamos a ver. Claro, la cámara es de acá. Sí, es que la cámara está. Ahora voy a ir pasando. Si se instala un micrófono a la laptop que está ahí en la sala. A menos que se emplee un celular para poder, para el audio netamente. Eso estaría bien. Este se mutea y el celular del audio o algo así. Sí, un poco. Ahora es. A ver, permítame un segundo. Hola, hola, hola. Hola, probando, probando. ¿Se escucha? Te escucho. ¿Sí? Ahora, claro, ¿Te congeló Carlos o soy yo? y te queda a un paso. no, sí les escucho. Mira, ya me las he encontrado 2 veces. Vamos a ir empezando y nos avisan cómo vamos. Gracias. Ah, listo, ya los veo. Hola, ¿me escuchan? ¿Esto van a transmitir? ¿Te escucho? Sí, sí, te escucho, Carlos. En el Facebook. Okay. O antiguo. Sí, yo también. Sí. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Ya vamos a comenzar. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos acá al conversatorio sobre la ley de cine Tudela y el cine nacional. Muchas gracias por venir. Si tienen amigos o amigas que todavía están interesados en participar o en venir, tenemos espacio, así que bacán si es que por ahí alguien les dice algo.
Mi nombre es Sebastián Zavala, soy comunicador audiovisual, cineasta, exalumno de la Católica de hace no tanto tiempo, creo. Y estoy acá como moderador justamente de este panel que vamos a discutir un poquito este tema, el cual seguramente han escuchado un poco, pero en el cual también vamos a ahondar un poquito más por si hay ciertos detalles pues, ¿no? que desconocían o no sabían o que les interesaría saber. Pues, ¿no? Estoy acá con dos panelistas en persona, dos panelistas de manera virtual. Estoy acá con Rosana Díaz Costa, cineasta, ¿no? También ex estudiante de literatura de la Católica y directora, guionista de películas como Un Mundo para Julius, ¿no? Que solamente vieron en el cine el 2021. De ahí también estoy con Ina Mayushin, cineasta pucallpina, licenciada en comunicación audiovisual y directora también de la próxima a estrenarse Islandia, su primer largometraje como directora. Y en el mundo virtual, acá atrás de nosotros, estamos con Carlos Marín Tello, que estudió cine y comunicación, reside actualmente en Ucayali y es cofundador de la Escuela de Cine Amazónico. Y finalmente tenemos a Alejandra Bernedo, historiadora de arte, investigadora especializada en historia y análisis cinematográfico, y co-curadora de la muestra Manuel Robles Godoy 100 años, que seguramente pudieron ver este año en el contexto del Festival de Cine de Lima. Entonces ellos van a ser las cuatro participantes de este panel. Yo como moderador básicamente voy a ofrecer ciertas preguntas y dejaré pues no que las cuatro participantes se explayen, les cuenten un poco sobre el tema que tenemos que discutir el día de hoy. Finalmente, después de que hagamos ciertas preguntas, vamos a pasar a las preguntas del público, así que por favor si tienen preguntas manténganlas en mente para que puedan preguntarlas hacia el final y también les puedan responder pues, ¿no? Pregunta, para las participantes en Zoom, ¿van a levantar la mano virtualmente? ¿Simplemente van a hablar cuando quieran responder? Más o menos cómo lo queremos manejar. Evidentemente pueden activar el micrófono. Ya, ok. Entonces hay que estar atentos a cuando hablen por Zoom también. Sí, pues, van a tener que activar el micrófono probablemente porque si no vamos a tener que estar volteándonos. Ya, perfecto. Bueno, la primera pregunta vendría a ser, dada la complejidad de producir cine en el Perú y desde su experiencia como cineastas, ¿cómo perciben la propuesta de la Ley Tudela en términos de sus impactos a corto y largo plazo en la industria del cine nacional? Y te paso también el micrófono. Yo lo único que quisiera empezar, pero sí me gustaría que Rosana empezara, pero sí quisiera decir que es un proyecto de ley, ¿no? Porque ya, digamos, mencionarlo como ley, más bien nos encripa, ¿no? Es un proyecto de ley y eso, nada más. Quisiera decir de entrada, y si Rosana tú empieza y yo tengo. Primero quisiera un poco, por repente no sé hasta qué punto sabe el público que está aquí, algo acerca de todos estos proyectos de ley y todo esto, ¿no? En este momento la ley que está vigente es una ley que, digamos, todo el proyecto empezó en el año 2017, en realidad, ¿no? O sea que esto que está diciendo, digamos, del lado de Tudela, por ejemplo, de que una cosa que se aprobó cuando no había congreso, ¿no? Que la ley indicaba, ¿no? Porque hay mucho de ese, hay un montón de fake news detrás de esto, ¿no? No es verdad. ¿No? La ley estuvo, digamos, en proyecto durante un montón de tiempo y bueno, fue casualidad que justo cuando por fin llegó al momento de ser aprobada, era justo en un momento muy conflictivo, ¿no? A nivel político, y estuvo aprobada en el pleno del Congreso en un primer momento, o sea, cuando había Congreso todavía, ¿no? O sea, son dos votaciones, ¿no? Ya para la segunda votación era que ya no había Congreso, bueno, claro, y eso fue, pues aprobó finalmente, digamos, el decreto de urgencia, porque se quedó como a la mitad, digamos, el proceso, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero luego se dice mucho de que esta ley es frágil porque fue, digamos, aprobada con el decreto de urgencia, pero eso tampoco es cierto, porque luego fue ratificada cuando ya hubo Congreso después, ¿no? Y al ser ratificada es una ley como cualquier otra ley y es la ley vigente, ¿no? Entonces, claro, sale este nuevo proyecto de ley de Adriana Tudela que básicamente desaparecería, ¿no? Digamos, toda la estructura que tenemos de estímulos, sobre todo. Eso es lo más terrible, digamos, de este proyecto de ley, ¿no? Que es una ley pensada para privilegiar a la comisión fílmica y a los extranjeros que vendrían a hacer películas acá, pero no para los peruanos y las peruanas que estamos haciendo películas, ¿no? Entonces es como que así, es barrero, digamos, con todo con lo que ha costado además llegar a esos estímulos que hay en este momento, que funcionan además, ¿no? Eso es
un lado, además de muchas otras cosas, me imagino que ya todo el mundo acaba de mencionar, ¿no? Pero quisiera también empezar con todo, porque claro, se ha enfocado en el proyecto de ley Tudela, pero hay otro proyecto de ley nuevo, ¿no? Y que ha salido a raíz, digamos, de todo el rechazo que ha habido al proyecto de ley Tudela, y es el nuevo proyecto de ley Juárez, ¿no? Que es otra congresista que ha hecho este proyecto, y lo que han hecho básicamente ha sido rescatar el proyecto de ley vigente, ¿no? Con leves modificaciones, ¿no? Entonces, ese proyecto de ley no afecta los estímulos, pues eso también es importante decirlo. Pero ahora, un poco para que entiendan cómo funcionan estas cosas cuando ya hay dos proyectos de ley y tienen que llegar al Congreso y finalmente qué va a salir, ¿no? Cuando hay dos proyectos de ley, esto llega finalmente al dictamen. Y el dictamen junta los dos proyectos de ley. Entonces igual sigue habiendo el riesgo que a la hora que junten las dos cosas, esto salga un Frankenstein un poco complicado, y claro, salga, de todas maneras vamos a quedar con un pie cojo, ¿no? Entonces es importante, por eso, de alguna manera, que la Comisión de Cultura y la Comisión de Economía del Congreso, que es donde ahorita están los dos proyectos de ley, entiendan que en realidad el mejor proyecto de ley es este nuevo, ¿no? El proyecto de ley Juárez, y que ese es el que deben de rescatar en el dictamen, ¿no? Entonces este es un trabajo ahorita de hablar, digamos, con las autoridades, con los congresistas, con ministras, estamos todas las semanas avanzando en un grupo, digamos, de cineastas que estamos yendo a hablar con todas estas personas para básicamente hacer pedagogía, ¿no? Porque la gente no tiene ni idea de cómo se hace una película, no tiene ni idea de cómo funcionan los estímulos, no saben lo que es una subvención. Se dice mucho, por ejemplo, aparte de estos proyectos de ley de las que tienen que ver con los estímulos, hay también otros proyectos de ley para la comisión fílmica, uno de un señor Anderson y otro de un señor Lizarraúl. No son solamente para la comisión fílmica, eso tiene a complejizar más todavía la cosa, ¿no? Y uno se da cuenta cuando las cosas que publican en sus twitters y todo, porque ya no tienen la menor idea tampoco de cómo se hacen las películas, o sea, es una ignorancia absoluta acerca de este mundo, ¿no? Pero claro, han presentado proyectos de ley, ¿no? Entonces por eso es muy importante acercarse a ellos no en plan confrontacional, ¿no? Sino para explicarles realmente cómo funciona eso, ¿no? Y lo principal, porque lo que más les toca a ellos es el tema del dinero. Hay todo un, digamos, un fake news gigante, ¿no? De esto de que los impuestos no se van en las subvenciones, como si fuéramos todos una sarta de vagos, ¿no? Que recibimos bonos, ¿no? Porque parece como si fueran bonos, que la percepción es esa. Y no se menciona algo muy importante a nivel económico, ¿no? Más allá de todo el tema cultural, etcétera, etcétera, que eso bueno, no vamos a hablar, ¿no? Pero de cada sol invertido por el Estado peruano en el cine, a nivel de subvención, se retorna al Estado 1.8 soles. Eso, ayer hemos estado con la mesa ejecutiva del Ministerio de Economía. Y claro, esto es un dato que ellos lo sabían y no lo sabían. Es como que lo he escuchado, pero al mismo tiempo tampoco lo tienen tan claro. Entonces es importante. Por eso les digo, hasta los mismos de la mesa ejecutiva del Ministerio de Economía no lo tienen eso claro. Entonces esto no es que el Estado bote su dinero, sino que el Estado invierte un dinero que va a ser retorno, ¿no? Porque en cada rodaje, ¿cuánta gente hay? Como 50 personas, todos pagan sus impuestos, hay transporte, servicio, todos pagan sus impuestos y esos impuestos regresan finalmente como dinero al Estado, ¿no? Entonces, bueno, eso quería un poco para digamos, empezar, ¿no? Digamos, la discusión ahorita que tenemos acá, ¿no? Que en realidad son varios proyectos de ley, no solamente el de Tudela, y que claro, hemos rechazado uno, pero hay que ahora analizar el siguiente, ¿no? Y no rechazarlo de pleno también por el partido político del que viene, porque también es otro tema, ¿no? Que muchas veces... Por cual llama la atención. Claro, uno dice, uy, esto viene de Fuerza Popular, ¿no? Entonces inmediatamente le pone la cruz encima. Pero el proyecto de ley actual que estamos defendiendo también vino de Fuerza Popular. Es decir, que lamentablemente, o sea, por más que no queramos ir a hablar con estas personas, de repente, nosotros no estamos de acuerdo con su idea política, toca ir a hablar, ¿no? Y toca ir a hacerles entenderse estas cosas que de repente pues no las saben en realidad, ¿no? Bueno, eso es lo que podría yo decir, digamos, como para introducir este tema, ¿no? Igual yo quería complementar diciendo que, por ejemplo, el proyecto de ley de la congresista Juárez, a mí me llama la atención porque es prácticamente la misma ley que tenemos ahora, que es una ley, es importante que se sepa que es una ley, que tiene de título decreto de urgencia porque así fue designada en su momento, porque nació como un decreto de urgencia, pero al ser ratificada en el siguiente Congreso,
tiene la categoría de ley y es una ley, es nuestra actual ley de cine. Lo que ha propuesto la congresista Juárez tiene pequeñas variantes y es casi lo mismo, entonces sí llama como la atención, pero a la vez, como dice Rosana, sí necesitamos igual sentarnos a conversar y poder dialogar y no perder lo que ya hemos avanzado. Son muchos años de nuestra generación y de la generación anterior que han luchado, y sobre todo la generación anterior ha luchado muchísimo, años de años, para tener la ley que tenemos ahora. Entonces, no importa realmente el color, las tiendas, las ideologías políticas, pero sí necesitamos dialogar, hacer pedagogía, que sepan cómo es el proceso y todo lo que se invierte en todo sentido para hacer realidad una película, y mucho más en regiones también, que es más complicado. Y por otro lado, lo que tenemos actualmente con la ley vigente no solamente es apoyo al cine, sino también tiene otros estímulos que a partir del que se dio en el 2019, tenemos ahora fomento a la lectura, el libro, tenemos para las artes escénicas, para las artes visuales, para la música. Entonces son las artes, y lo que quiere hacer el proyecto de ley Tudela es simplemente, así como por un brochazo, eliminar completamente lo que tenemos vigente y fomentar algo que incluso no estamos en desacuerdo, que exista una Film Commission, por supuesto, pero eso tiene que ir por otro canal distinto. Puede ser una ley especial, y de hecho, antes de que surgiera ese proyecto de ley, ya existía la comisión de la Film Commission, reunido con un equipo de trabajo en la mesa ejecutiva, nacida desde el Ejecutivo, para justamente dialogar y ver cómo constituir y hacer realidad eso que por supuesto que es necesario, porque en nuestro país, y lo podemos ver en las películas, y sobre todo en las últimas películas que han venido de diferentes regiones, de costa, sierra y selva, tenemos una gran variedad de escenarios que por supuesto estamos de acuerdo en que puedan ser también escenarios para otras películas internacionales, coproducciones o no, pero no desestimar lo que ya tenemos ganado. O sea, y de hecho lo que ya tenemos, hay muchas cosas todavía que son perfectibles, ¿no? Nos está faltando la cinemateca, nos falta la escuela de cine pública, nos falta una serie de cosas que tenemos que todavía afianzar eso, ¿no? Entonces hay que seguir dialogando y hacer pedagogía, y gracias por estos espacios para poder conversar respecto a esto, y que se aclare también lo que ahorita están planteando desde el Congreso, ¿no? Sí, definitivamente, y complementando un poco lo que ustedes han mencionado, pues, ¿no? Desgraciadamente, un poco viendo las reacciones de mucha gente a este proyecto de ley, a las noticias, a fake news, como bien han dicho, pues, ¿no? Desgraciadamente en bastante gente hay, como tú dices, ¿no? Cierta ignorancia y cierta percepción, desgraciadamente, pues, ¿no? De que la gente que trabaja en las artes, en las comunicaciones, en el audiovisual, en todo esto, somos vagos, ¿no? Que no es un trabajo de verdad, no de que nos regalan todo, que hacer una película, no sé, si una película dura 2 horas, es porque la hacemos en 2 horas, y que involucra a 3 personas y su perro, ¿no? Entonces, es un poco también cambiar eso, ¿no? Y como ustedes bien dicen, involucrar a la gente para que sepan el esfuerzo y los recursos que se necesitan, pues, ¿no? Y el tiempo, y el equipo, y todo, básicamente, pues, ¿no? Que no es como cualquier otro trabajo, es igual de honesto y difícil y complicado, y que merece también ser apoyado, ¿no? No sé si alguien de nuestros panelistas virtuales tiene algo que agregar, por favor. Sí, prendan su micrófono con toda confianza. Claro. Buenas tardes a todos los presentes ahí en la sala. Igual un saludo a mis colegas, a Rosana, a Ina, a Alejandra, a Sebastián. Un gusto compartir esta mesa con todos y todas ustedes. Sí, tal vez volviendo un poco a la pregunta, ¿no? ¿Cómo en realidad afecta, ¿no? Afectaría, ¿no? Este proyecto de ley si es que llegara a ser ley, o incluso, ¿no? Si por ahí algo de ese proyecto entrara en esa vorágine que es, ¿no? Los dictámenes, ¿no? Que se generan para juntar todas esas leyes que están hablando sobre cine, ¿no? Algo de eso pudiera quedar, ¿no? Yo siento que es un proyecto de ley que está hecho a partir de muchos prejuicios,
¿no? Ya algo han adelantado ustedes, ¿no? El tema de cómo se ve el cine, ¿no? Hay un tema también importante que lo han soltado, ¿no? Con mucho desparpajo los congresistas que están detrás del proyecto de Tudela, ¿no? Que es también este tema de los cineastas rojos, ¿no? Es decir, aquellas personas que hacen películas, ¿no? Que hablan de izquierdistas, ¿no? Javier Escanseco, Hugo Blanco, ¿no? Javier Heró, en fin, ¿no? Esa visión también está como que flotando en el aire, ¿no? En la medida después que justamente, ¿no? Estas tiendas políticas que están buscando traerse abajo la cinematografía nacional es justamente gente de otro, ¿no? de otro pensamiento, de otra ideología, ¿no? Entonces, y claro, y simplemente, digamos, como que con ese argumento, ¿no? Se quieren tumbar todo lo que hay, ¿no? Todas las otras cosas que hay. Yo creo que vivimos en un país que intenta ser democrático, es verdad, ahorita vivimos un régimen totalmente diferente, ¿no? Ya lo dijo también nuestro cineasta cusqueño allá en Mar de Plata, ¿no? Vivimos bajo prácticamente una dictadura, ¿no? Entonces, todas estas cosas, creo yo, tienen una explicación, sobre todo política, ¿no? Entonces, hay que enfrentarlo también políticamente, ¿no? Si bien es cierto, las leyes que hemos tenido casi siempre han sido leyes que a los que nos hemos tenido que apegar, ¿no? De alguna manera, creo que también es importante, ¿no? Tener en cuenta que estamos en una situación donde la democracia en nuestro país está en peligro, ¿no? Justamente una ley de cine como la nuestra, que ha tratado también de construir, ¿no? Espacios alternativos, ¿no? Expresivos, de abrir espacios de expresión, ¿no? Para nuestros hermanos de los pueblos originarios, ¿no? De nuestras regiones. Me parece que es peligroso, ¿no? Que este tipo de proyectos de ley puedan avanzar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener también, digamos, esta mirada, ¿no? Desconfiada también, ¿no? Yo creo frente a todos estos políticos que de alguna manera siempre van a buscar llevar agua para su molino, ¿no? Y ser muy, muy cautelosos, ¿no? Y creo que saber, sobre todo, esgrimir la bandera de la democracia y de la participación, ¿no? En un proyecto, ¿no? Que justamente lo que busca es darle campo a nuestra diversidad cultural, ¿no? A través del cine. De acuerdo, muchas gracias. Sí, Alejandra, por comentario favor. algo, claro. Sí, bueno, buenas noches primero. En realidad creo que para poder sumar un poquito a lo que ya han ido comentando tan acertadamente los demás, no sé si es que en realidad todo el mundo aquí tal vez conoce, o sea, de hecho que todos los expositores sí, pero ¿cuál es el detalle o cuál es la diferencia principal entre que tengamos unos estímulos económicos y una Film Commission? Porque muchas veces, como en el caso de la señora Tudela, notamos que ella no conoce esa diferencia y creo que no le interesa conocerla tampoco. Entonces, en el caso de los estímulos económicos, son por supuesto fondos concursables, es decir, cada persona puede concursar con su proyecto dependiendo de la etapa en la que esté, para que pueda obtener unos incentivos, que no es que sea un donativo, no es que sea algún regalo, no es un sueldo completo para el director y ya, son incentivos que sirven para que la realización de la película pueda continuar. Puede ser en diferentes etapas, hay fondos
que son para la realización, hay fondos que son para la postproducción, para la distribución, etcétera. Entonces hay diferentes tipos de fondos, hay para la formación también, para espacios de exhibición, en fin. Entonces hay diferentes tipos de fondos, y no solamente para el cine, hay estímulos económicos para otras artes también. Entonces, en cuanto a la pregunta de cuál es el impacto a corto y largo plazo en la industria del cine nacional, la propuesta, el proyecto de ley Tudela, felizmente aún es proyecto, pero ella está diciendo básicamente en su proyecto de ley que los estímulos económicos deberían poder beneficiar no netamente a la población peruana, sino también a producciones extranjeras que quieran rodar en el Perú, porque hay que, al igual que otros países, dice ella, incentivar que puedan venir realizadores al Perú a trabajar en el Perú, y que el Perú es un país que puede ser una locación maravillosa, y de hecho que sí lo puede ser, solamente que una cosa son los estímulos para fomentar el cine peruano, y otra cosa es que uno fomente que pueda haber algún tipo de realización cinematográfica por parte de productoras extranjeras desde fuera hacia acá. Si ella piensa o considera que tiene un conocimiento suficiente a partir de lo que ella llamaba la legislación comparada, que es que al parecer ha visto otras leyes, no sé si las ha visto, me parece que no, pero ella dice que las ha visto, y que en base a eso está creando este proyecto de ley. Pues si es que las hubiera visto, hubiera notado que en realidad, por ejemplo, en un caso exitoso como el de Colombia, pide que por lo menos, y no es que sean los estímulos económicos para el cine colombiano los que se trabajan, sino que hay un fondo concursable muy específico que es precisamente para producciones que vienen de alguna productora extranjera, pero que contratan un mínimo del 20% del crew, del equipo de rodaje, con personas colombianas, y que solamente pueden postular colombianos. Es decir, si es que yo tengo una productora en el Perú y voy a hacer un trabajo conjunto, co-realización, coproducción, con alguna productora extranjera, yo como productor o productora peruana puedo postular ese fondo, pero asegurando que no sea solamente como que vengan las personas del extranjero y graben con libertad, sin aranceles, sin casi ningún tipo no vamos a llamarle restricción, pero por lo menos proceso como los piden todos. Entonces, el criterio que se tiene para poder haber propuesto esta ley es uno que me choca mucho ver cómo es que prima un montón, al menos en el debate político actualmente, y es esta visión neoliberal, mercantilista, de que si es que yo no veo el rédito inmediato en el sector económico a grandes cantidades, entonces esto no me sirve. Que no tiene ningún sentido, porque por un lado, de hecho, como ya lo estaba comentando Rosana, sí hay un retorno económico después del trabajo de realización cinematográfica, de la distribución, etcétera. Por supuesto que además se fomenta el trabajo, porque cada equipo de realización no es como que un director que hace su película a lo loco y después ya quedó ahí. O sea, de hecho que hay todo un equipo de profesionales que trabajan en ello, pero también hay un gran impacto a nivel social, cultural. El cine, además de ser un arte, es, bueno, como toda arte obviamente, es un registro, es un modo de registro y de testimoniar las emociones, las historias, el interés de cada momento en la sociedad, un momento histórico, así sea. No tiene que ser una película histórica. El solo hecho de crear una película en cierto contexto ya te habla, ya te transmite y captura un clima, una esencia, una visión particular obviamente, pero también enmarcada dentro de una visión mucho más grande, y restar esos testimonios, poniendo estas facilidades o buscando que se orienten más a producciones extranjeras menos que a las peruanas, porque supuestamente se habla de una, entre comillas, discriminación positiva, como lo dijo la señora Tudela, que ella un poco más sí dice racismo inverso, porque ella decía que hay un favorecimiento que no debería ser al cine en lenguas originarias. Pues yo creo que habla mucho no solamente de su ignorancia, sino también de su postura ideológica,
que por supuesto está en contra de toda diversidad, porque si es que alguien cree que existe algo así como el racismo inverso o la discriminación positiva hacia poblaciones que han sido tajantemente discriminadas por décadas, por siglos, entonces estamos hablando de una persona que no solo no conoce el sector cinematográfico, sino que además no tiene tampoco la base necesaria para poder legislar en cuestiones de cultura. Eso sería lo que puedo comentar por ahora. Sí, no, totalmente, ¿no? Y justamente, o sea, como complementando un poquito, pues, ¿no? La impresión que se da es que, claro, de por sí, pues, no tener un tipo de beneficio para las producciones de afuera no estaría mal, pero suplantar, pues, no todo lo que se hace acá, únicamente con eso no estaría bien. Me gustaría agregar algo, ¿no? Porque con el tema de las producciones extranjeras, no sé, si viene acá la Paramount a hacer una película, no les interesan en lo más mínimo nuestros estímulos, es un chiste nuestros estímulos, o sea, son películas de cientos de millones de dólares, van a querer nuestros estímulos, o sea, es un desconocimiento profundo, en realidad, de cómo se hacen las películas en el mundo. Ellos lo que necesitan son incentivos fiscales. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que hasta ahora no se ha activado y que es de lo que se está hablando ahorita en esta mesa de la Comisión Fílmica. Eso es lo que hay que activar para que la Comisión Fílmica funcione. Sin los incentivos fiscales no va a existir. Entonces, por ejemplo, el nuevo proyecto de ley Juárez propone unos incentivos fiscales del 20%, que son muy bajos a comparación de la región. En Colombia son mucho más altos. Entonces, por ejemplo, si un estudio de Hollywood quiere venir a hacer una película por acá, dirá, a ver, en Perú son 20, allá son 40, me voy al que de 40, evidentemente, ¿no? Entonces, los estímulos, o sea, ellos se van a reír de nosotros, o sea, es un desconocimiento profundo. Deben ser diferentes leyes. Alejandra ahora estaba comentando lo de Colombia. El caso de Colombia es un ejemplo porque son 3 leyes de cine. Es la ley de estímulos, ¿no? Es la ley de incentivos fiscales, ¿no? Que tiene su propio fondo, y es la ley de la Comisión Fílmica, ¿no? Y la de incentivos fiscales va unida con la Comisión Fílmica, ¿no? Y acá la señora Tudela está queriendo juntar todo en uno, y mal, ¿no? Entonces, claro, está eliminando algo para crear algo nuevo, pero tú no puedes eliminar los incentivos nacionales, ¿no? Porque además no va a funcionar jamás una comisión fílmica si es que no hacen crecer la industria nacional. O sea, lo principal es hacer crecer la industria nacional, además con todos nuestros diferentes rostros, con todos los diferentes, con todo lo multicultural que puede ser nuestro país, ¿no? Entonces, si tú no haces crecer eso que ya está existiendo, ¿de dónde va a venir la mano de obra? De afuera. Entonces, al final, en vez de emplear a los técnicos de acá, van a venir de fuera, ¿no? Entonces, todo va junto. Entonces, tú tienes que hacer crecer la industria de acá para que también funcione ese contacto, digamos, con la gente de fuera, ¿no? Entonces, no se está entendiendo en realidad, ¿no? Por eso es que es necesario, en realidad, en algún momento hablar con ella, ¿no? Y decirle lo que pensamos de buena manera, ¿no? Para que, no sé, sus técnicos me escuchen, ¿no? Ella no le cree, ¿no? Sus técnicos. Ahora, claro, es muy interesante lo que mencionan todas, porque claro, la impresión que da, pues, es que no se ha informado, ni siquiera tiene interés de informarse, pues, ¿no? Antes de hacer este proyecto de ley, pues, ¿no? Como le digo a la gente que me pregunta a pues, no nadie está esperando que cualquier congresista sea un experto en cine de la noche a la mañana, ¿no? Pero si uno no es experto en algo, investiga, lee, se informa, habla con gente, habla con los involucrados, pues, ¿no? Y justamente nada de eso sucedió a la hora de hacer este proyecto de ley, pues, ¿no? Y esa es una de las cosas que más llaman la atención, definitivamente. Pero también llama la atención la motivación, ¿no? Porque digamos, como congresista, ella, digamos, de la nación, pero representando a Lima y muchos otros congresistas, siempre que proponen un proyecto de ley, tiene que ver indudablemente con las motivaciones, con los intereses también a quienes representan, ¿no? Entonces, sí llama poderosamente la atención cuáles son esas motivaciones verdaderamente. Si ella no está involucrada con el mundo del cine, con el audiovisual y con las artes, la cultura en general, ¿qué hace que ella y sus asesores puedan encontrar? Tanto verdaderamente le puede haber dolido que el osito no se grabe en Perú y que vaya, o sea, ¿en serio? Entonces, realmente eso sí llama la atención, ¿no? Y sí tenemos que estar capacitados, porque tenemos la experiencia que ha pasado el año pasado con Transformer y que ha generado mucho dinero también acá y ha empleado a mucha gente peruana para trabajar, pero es gente que ya tiene años
en nuestro gremio, ¿no? Entonces tenemos que seguir creciendo. Ustedes como jóvenes, estamos en un coloquio de comunicaciones, en una facultad de comunicaciones, en una universidad, entonces son la nueva generación también, ¿no? Van a dedicarse al audiovisual, al cine. Necesitamos seguir creciendo, seguir desarrollándonos, y hemos avanzado muchísimo como para ahora retroceder. Al contrario, hay que hacer más cosas todavía. Sí, no, definitivamente, justamente como decía Rosana, o sea, pueden venir producciones de afuera, pero se emplea el talento acá. Entonces, si le quitamos todo el estímulo a la gente que trabaja acá, no es completamente contradictorio lo que supuestamente quiere hacer, pues, ¿no? En el caso de Transformers vino el equipo digamos, principal de la película, director de foto, productores, etc., pero se utilizó todo un equipo de cámara de acá, todo un equipo de iluminación de acá, todo un equipo eléctrico de acá, conozco gente que fue asistentes de producción, ¿no? Y un largo, etcétera. Pues, ¿no? Fue un equipo considerable de talento y de gente peruana, tanto de Lima como de Cusco, porque grabaron principalmente en Cusco, ¿no? Entonces, incluso pues, ¿no? Cuando supuestamente están tratando de estimular que vengan producciones de afuera, no te van a traer pues, no, a todo el equipo gigante pues, no, de hollywoodense al Perú, no les sale cuenta, pues no, literalmente necesitan gente de acá, pues, entonces no tiene ningún sentido pues, ¿no? que justamente nos quieran quitar pues, ¿no? los pocos beneficios que ya tenemos, ¿no? Pero sí. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, y esto me parece que tiene bastante sentido. ¿Qué impacto creen ustedes que de aprobarse, que la aprobación de este proyecto de ley tendría en proyectos que se encuentran ahorita en marcha, en diferentes etapas, ¿no? Ya sea desarrollo, preproducción, producción, postproducción? A ver, los que estén en marcha no nos va a afectar tanto en realidad, porque ya han ganado el estímulo, ¿no? Y bueno, ya cuestión de la pelea eterna de cómo distribuyo la película y cómo distribuyo la película, ¿no? El problema sería para los proyectos que están todavía recién, ¿no? Digamos, pensándose, ¿no? Y que van a querer, digamos, beneficiarse de los estímulos en algún momento, ¿no? Una de las cosas que están en el proyecto de ley Tudela es que tú tienes que tener el 50% de tu presupuesto aprobado para poder pedir los estímulos. O sea, no es que diga que no va a haber estímulos, dice que sí va a haber, pero que tiene que tener 50% de presupuesto aprobado. Es muy difícil, por no decir casi imposible, tener el 50% de tu presupuesto aprobado antes de pedir los estímulos, porque esto funciona así, ¿no? Tú pides DAFO, no pides el estímulo de DAFO, y gracias a ese estímulo recién puedes conseguir una coproducción con el extranjero, ¿no? Entonces puedes pedir el fondo de no sé, pues Argentina, Chile, Colombia, lo que sea, ¿no? Y con ese país es que tú pides, por ejemplo, Ibermedia. Ese es el camino con el que se han hecho muchas películas, ¿no? Entonces, claro, si no puedes tener ese fondo de acá nacional, ¿cómo vas a poder pedir lo otro? ¿No? O sea, lo que tengas una película que está muy, muy atractiva y que puede conseguir, digamos, auspicio. Acá en este país, las únicas películas que han conseguido auspicio en la historia del cine peruano son las comedias. O sea, no consigues auspicios, no consigues, es muy difícil. Y casos muy excepcionales han conseguido productores asociados, que son inversionistas que han apostado, digamos, por una película con dinero propio, pero igualito no es suficiente tampoco, ¿no? Entonces, eso básicamente ella lo sabe perfectamente, está eliminando a que, por ejemplo, el cine regional pueda pedir los estímulos, ¿no? Entonces eso va de la mano de su discriminación positiva, ¿no? Porque en realidad el cine regional se ha hecho básicamente con los estímulos concursables, ¿no? O sea, no ha sido que han conseguido dinero antes y después han pedido el estímulo. Y todas las óperas primas, todas las películas más pequeñas, digamos, hechas acá también en Lima, todo desaparecería completamente. Entonces es un cine pensado, digamos, para películas más comerciales, por decirlo, lo cual es una contradicción también si esto está dentro del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que había, ¿no? Que entonces, claro, se quedaría la gente sin poder hacer películas. Y con todo lo que esto traería es que prácticamente los técnicos terminarían yendo del país. O sea, eso es lo que yo veo, porque tú comes de esto y no va a haber producciones nacionales, te vas, así de sencillo, te vas, ¿no? Y bueno, y los que vienen de fuera, como no van a encontrar a técnicos acá formados, o no van a haber muchos porque todos van a haber ido, pues entonces van a tener a todos o no van a venir, no les va a interesar venir acá a Perú, ¿no? Entonces es un panorama bastante deplorable, ¿no? Pero yo la verdad tengo la esperanza, porque después de estas reuniones que hemos tenido, que no se va a aprobar el proyecto Tudela tal como está. O sea, va a haber, o sea, que gracias a este nuevo proyecto de ley que ha salido, podrá haber, digamos, de repente un tema ahí a la hora que juntan los dos proyectos de ley, pero ya no se va a aprobar ese proyecto tal como ha sido concebido, ¿no? Por suerte. Y también en el proyecto de ley Tudela hay su cuota grande, importante de censura, ¿no?
porque definitivamente una de las condiciones en las bases en general de los concursos que se dan en DAF o en el Ministerio de Cultura es que dice el tema es libre, ¿no? Y justamente cada persona, cada creador, cada creadora tiene esa facultad de poder contar la historia que le salga de las tripas, que le salga del corazón, la que quiera contar, la que le nazca, dado el contexto en el que vive, por una experiencia personal, por la observación con lo que está sucediendo en nuestro país, en la comunidad, etc., ¿no? Entonces no podemos limitar a eso, cada uno va a crear lo que quiera crear, no debe haber un sesgo de, esto no, porque son rojos como mencionaba, no puede haber, acá no hay colores, ¿no? O sea, quien quiere contar historias va a contar sus historias de donde sienta esa autenticidad de contar, incluso las películas de género, aunque hay algunas comedias que se han premiado también en estos estímulos, ¿no? Pero bueno, tienen otro canal y quisiera resaltar esto que mencionaba Rosana respecto a que este proyecto de ley Tudela está diciendo el 50% debe tener asegurado, y quiero subrayar, lo ha mencionado, pero quiero subrayar que muchas películas hechas en regiones se han realizado con el 100% o un poco más de lo que se ha conseguido en los estímulos con los concursos, ¿no? Los estímulos concursables, ¿no? Porque es difícil lograr, ¿no? Por ahí también se logran auspicios locales, pero son pequeñas cosas que por supuesto contribuye a través de canjes y contribuye por supuesto y nos facilita a la viabilidad y la facilidad de hacer el rodaje y la realización de la película, pero no es una cuota, digamos, sustanciosa a nivel económico para hacer realidad. Entonces, eliminar pues sería verdaderamente terrible, y también concuerdo que no creo que se vaya a dar. Y gracias a los estímulos es que ahora en el Perú tenemos una más variada cinematografía que viene de todas las regiones. Actualmente tenemos películas de costa, sierra y selva, y eso es maravilloso, porque el Perú no es Lima, el Perú no solo es andino, el Perú también es amazónico, el Perú tiene todas las regiones y de todos los lugares y de todos, indígena, urbano, de todos lados. Entonces somos muy diversos, pluriculturales, multilingües, y eso es bien valioso que se ha dado, y que ahora tenemos esa diversidad que podemos apreciar en las películas que actualmente están a punto de estrenarse, que están dando vueltas en los festivales, que está ahí, ¿no? Entonces eso es importante, no vamos a perderlo. Sí, no, totalmente. De repente, Carlos, Alejandra, ¿quiere agregar algo, por favor? Sí, Alejandra, le pregunto el micrófono. Yo iba a decir que Carlos primero. Perdón, ya por sí, Carlos, de repente. Sí, bueno, a nivel de impactos, como ya lo decía Rosana, a los que ya están avanzando, los que están en marcha, la ley los protege de alguna manera, ¿no? Porque, digamos, no podría afectar a algo que ya comenzó, que ya empezó, ¿no? Que simplemente tendría que desarrollarse, ¿no? Sí, la veríamos difícil todos los que tenemos proyectos que están ahí peleando en los concursos, ¿no? Y que no han salido ganadores en este año. Entonces, las condiciones para el próximo serían distintas, ¿no? Las reglas de juego serían diferentes, ¿no? Este tema de exigir, ¿no? que las empresas ya tengan, ¿no? un porcentaje, ¿no? de presupuesto asegurado sería lo que, en primer lugar, sería lo que nos afectaría prácticamente a todos, ¿no? A todas las empresas, ¿no? Entonces, porque nadie tiene el dinero suficiente
para, digamos, empezar una película de gran envergadura o de mediana envergadura. Los proyectos en nuestro país se hacen más o menos con 400.000, 500.000 soles, que es la plata que te da DAPA en muchos casos, ¿no? Cuando tienes oportunidad de conseguir una coproducción, puedes doblar esa suma, ¿no? O sumarle, agregarle 30% más, qué sé yo. Y así se hacen las películas, ¿no? A diferencia de otros países, pues, donde los presupuestos son mucho más grandes, ¿no? Y otro aspecto es que lamentablemente nuestro cine no tiene tampoco posibilidades de recuperar lo que se gana, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos también una distribución, ¿no? Amañada por los exhibidores, ¿no? Eso también hay que decirlo claramente, ¿no? O sea, los congresistas, ¿no?, se llenan la boca diciendo, sí, pues nadie ve cine peruano, pero es que el cine peruano no tiene oportunidad para estar en pantalla, ¿no? ¿Qué cosas hacen con las películas peruanas? Pues prácticamente las ocultan, les dan pues un horario pésimo en un cine por ahí olvidado de algún rincón de la ciudad, ¿no? El horario a las 2 de la tarde, el día sábado la desaparecen, el domingo tampoco aparece y luego el lunes vuelve a aparecer en otro horario terrible y así nunca llega la semana y adiós cine peruano. Yo creo que nosotros los peruanos tenemos derecho a ver cine peruano y cada película merece ser promocionada también, ¿no? Y tener la oportunidad de tener todas las salas si es posible, ¿no? El cine peruano. En la gran cantidad de países que han tenido éxito, ¿no?, con su cinematografía, se habla mucho de Corea, por ejemplo, ¿no? Corea fue radical, ¿no?, respecto a la protección de su cinematografía, ¿no? Ellos lo que hicieron fue darle prioridad a su cine, ¿no? Entonces ahí más bien el cine norteamericano, ¿no?, Hollywood, todo, tenía que pelear para entrar, ¿no?, a pelearse con películas coreanas, ¿no? Y lo que lograron fue precisamente que la gente empiece a consumir cine coreano, ¿no? Entonces, acá se quiere hacer todo diferente, todo distinto, ¿no? O sea, este hecho de que van a tener también las mismas, los mismos beneficios, ¿no?, tanto empresas extranjeras como peruanas, ¿qué puede ser? Como dice Rosana, en principio las empresas extranjeras no van a venir porque para ellos va a ser muy ridículo ese tema de los estímulos, ¿no? Pero pueden venir otros que más bien quieren aprovecharse de esta oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que es ese impacto, ¿no?, del que hablamos también está amarrado a otros problemas que subsisten, ¿no?, en nuestra cinematografía y que ninguna ley está buscando resolverlas, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una cuota de pantalla, ¿no? U otros modelos que ahora también se hablan mucho, ¿no? Ahora considerar, por ejemplo, el tema del streaming, en fin, hay otros escenarios, ¿no?, posibles, ¿no? El tema de la cinemateca, crear salas alternativas, ¿no? O sea, yo creo que por ahí es que por donde también deberíamos ir pensando en estimular el cine peruano, ¿no? Para lograr que justamente este cine, que ahorita con esta ley, ¿no?, está, a pesar de que es una ley todavía, ¿no?, deficiente, que tiene muchos problemas, está logrando, ¿no? O sea, en 10 años se ha logrado muchísimo, creo que esta ley. Se necesita mejorarla, definitivamente, pero también complementarla con otras leyes, ¿no? Excelente, muchas gracias. Alejandra, por favor. Sí, tal vez algo que igual hay algunas producciones que sí se encuentran, o sea, proyectos cinematográficos que están en curso que creo que sí se van a encontrar afectados. Quizás no han ganado antes un fondo o un estímulo y están a la espera. Por ejemplo, yo conozco uno de un documental que se está realizando con el campo de Solcines y obtienen los estímulos económicos, porque bueno, pues a veces es así, uno no siempre gana los estímulos, entonces depende mucho de si lo logra o no. Postulan un montón, algunos lo obtienen, algunos no. Se puede seguir avanzando hasta cierto punto.
la realización de una película, de repente de manera un poco como que arreglándoselas, prestándose dinero, encontrando maneras de poder solventarlo, pero hay algunas cosas que no. Entonces, sobre todo para la coproducción, ahí se están quedando terriblemente. Entonces, sí hay muchos proyectos que se pueden ver afectados, sobre todo porque además el proyecto de ley Tudela pone especial énfasis en la subvención a la realización, no a la distribución, no a todos estos problemas, porque en la distribución siempre está el cuello de botella, que es no solamente hacer la película, es que la vean, porque la película no termina de existir si es que no hay un público que la pueda ver, porque está para comunicar y para dialogar, interdialogar. Entonces, finalmente, si es que no hay este tipo de estímulos orientados a que se pueda distribuir, que además también implica lo que estaba diciendo Carlos, que sería tener unas políticas más fuertes para que pueda el cine peruano no estar dependiendo del primer fin de semana en cartelera, que me parece un absurdo, porque el cine peruano lamentablemente no tiene ese jale que tienen, no sé, los estrenos de Marvel, los estrenos de alguna película de un director recontra famoso o de alguna estrella de Hollywood, que sí pueden hacer que alguien vaya en su primer fin de semana a verla sí o sí. Muchas veces el cine peruano se ve favorecido por el boca a boca, porque las personas que sí han ido a verlo pueden comentar que han visto una buena película y recién se va a notar el impacto a partir de la segunda semana o más adelante. Entonces, dejarlo la primera semana no es un buen criterio, o sea, es anular básicamente la posibilidad de que se pueda ver el cine peruano y proyectarlo por cumplir y decir, pues la ley del mercado dijo que así es como tu película funciona o no funciona, que compita, pero no es una competencia de igualdad de condiciones. Entonces, de por sí, en la distribución hay un problema grave, pero para proyectos en realización, imagínense nada más, si es que están intentando hacerlo, creo que el hecho de pensar que se debe tener que se puede tener un capital previo para realizar cine es no saber cuánto se necesita para poder hacer cine, cuántas personas trabajan en una película, porque no solamente es el director, a veces pueden haber equipos, equipos de rodaje de muy poquitas personas, pero también involucra mucho el gasto en transporte, por ejemplo. A veces está el tema del vestuario, la dirección de arte. Uno necesita hablar con carpinteros, con todo tipo de personas que tengan que trabajar. Y son muchos trabajadores del cine que no se está contemplando, que los gastos no se ven, no se tiene mapeado al momento de pensar en cuánto se va a subvencionar. Se puede comprender que de repente haya críticas a la ley actual, porque pues siempre todo es mejorable, nada es perfecto, menos lo que nosotros tenemos aquí, que todavía hay bastante por hacer, pero al menos no estamos dejando al cine peruano a expensas de que alguien pueda tener capital previo para poder realizarlo, porque si no, eso solamente sería dejarle oportunidades a las personas que tienen el privilegio de tenerlo. Entonces, ¿cuántas historias que vienen de diferentes espacios no privilegiados no se podrían contar si es que no tenemos, por supuesto, los estímulos bien sentados y enfocados netamente a la población peruana y que puedan, por supuesto, también considerar el valor de las historias contadas en lenguas originarias, no en español? Correcto, muchas gracias. Ya por una cuestión de tiempo, sí me gustaría por favor pasar a la ronda de preguntas del público. No sé si hay de los acá presentes una pregunta, comentario, duda, consulta que quisiera decirnos a los panelistas, por favor. ¿Se puede levantar la mano quizás? Sí, por favor. Bueno, hemos estado hablando mucho sobre el rol del Estado con el tema de la ley, pero quería saber, digamos, en la actualidad y en la producción, ¿qué tan común es el apoyo de la empresa privada al momento de tú querer hacer una película? O sea, ¿es normal tú ir a una productora y proponerle, oye, tengo esta idea para hacer una película, ¿me puedes apoyar? ¿O realmente es algo difícil que pasa? ¿Qué tan común es eso y qué tan fácil es? ¿A una productora o a la empresa privada? A la empresa privada. A ver, yo me he dedicado como 15 años al trabajo de auspicios, canjes, justamente para las películas, y es una tarea titánica. Se consigue, pero no para hacer la película. Se consigue para dar facilidades a la película o para buscar un tipo de fomento, digamos,
que nos ayude a que la película sea vista, o incluso hasta para dar un beneficio a los actores, las actrices, ¿no? Los niños, las niñas que participan, ¿no? Por supuesto todo tiene un costo y eso tiene digamos, lo podemos poner en el presupuesto y tiene un número, ¿no? Desde cintas, desde gaffer que necesitar para la película y podemos conseguir ese tipo de auspicios, pero a nivel si sumas, digamos, sí, lo necesitamos y si no tuviéramos ese auspicio, ese canje, saldría del bolsillo o de la financiación de la película, por supuesto, pero salvo las películas, las comedias o el terror, aunque más las comedias han tenido, digamos, los auspicios, no tanto el terror, aunque, digamos, el público peruano le ha gustado y masivamente ha ido a ver películas de terror, pero la empresa privada sí ha apoyado a las películas de comedias, pero a las películas de drama, de autor, de autora, digamos, es más complicado, ¿no? O sea, sí hay apoyo y sí lo conseguimos, ¿no? Incluso, no sé, pues hasta $5,000 podemos conseguir, y otros montos, a veces es en efectivo, a veces es en cosas, en servicios o en productos, ¿no? Igual todo suma, por supuesto, todo nos beneficia, pero no es ese aporte fuerte que te va a permitir organizarte como para empezar una pre y decir, a partir de ahora, ¿no? Vamos a trabajar para rodar. Entonces eso es muy complicado, ¿no? Y te preguntaba si la empresa privada es productora, porque tú mencionabas también, tengo un guión y ahora, ¿no? Yo quiero dirigirlo también, no he dirigido nunca nada, siempre cuando eres ópera primista nos pasa eso, ¿no? Ahora, ¿y aquí cómo le hago, no? Acá no tenemos, no es, digamos, por las películas, por Hollywood hemos visto tanto, ¿no? De que un guionista, una guionista se va ante los estudios o un productor a hacerle un pitch respecto a su historia y de pronto le compra la historia y hasta le pueden permitir que dirija su película, pero eso no está, acá digamos no tenemos productoras, acá trabajamos entre nosotros, ¿no? Tenemos que constituirnos as empresas productoras también si queremos producir, si queremos ser dueños de nuestras propias películas para poder difundirlas y crearlas, realizarlas. Entonces es bien complejo, ¿no? Es poco probable, ¿no? Hay fundaciones, ¿no? De algunas instituciones financieras que por ahí pueden apoyar un poco más, pero definitivamente se van más para la comedia, ¿no? Es un poco complicado. Me gustaría agregar, porque yo he tenido dos experiencias, la de Viaje a Tombuctú, en la cual hemos trabajado juntas justamente, ¿no? El único apoyo así de dinero fue el de esta universidad. Claro, ellos apostaron por el proyecto, ¿no? El resto, pero son cositas, pero jamás puedes depender de eso, ¿no? Para hacer la película. Y el caso Mundo para Yulos, me gustaría contarlo, porque claro, yo pensé, cuando estaba con el proyecto, que iba a ser de repente más sencillo conseguir el apoyo de la empresa privada porque era un proyecto conocido, o sea, la novela es muy conocida, ¿no? Es un nombre que ya, digamos, de por sí es Un Mundo para Yulos y la gente, la novela de Bryce, ¿no? Entonces yo pensé que iba a ser más fácil, pero fue igual de complicado como Viaje a Tombuctú. O sea, todo te decía qué bonito el proyecto, pero a la hora te preguntaban, ¿pero por qué no se te ocurrió hacer una comedia? O sea, directamente te lo decían, ¿no? Que es la jefa de marketing, ¿no? de las empresas, dices de bancos, telefonía, etcétera, etcétera. O sea, les interesaba el proyecto, pero cuando te preguntaban cuántos millones de espectadores vas a hacer, o sea, se han quedado con los números tonderos, ¿no? Que ellos hacen millones de espectadores. Claro, yo no podía mentirles y decirles. Aparte, ¿cómo saberlo, no? No, pero aparte no es un proyecto para millones de espectadores, ¿no? Entonces, claro, era como que les tenía que decir la verdad. Me dijo, bueno, era como que ellos no querían apostar en algo que iba a ser, pues, ¿no? O sea, que no iba a ser millones de espectadores. Entonces, ahí ya yo dije, ya es imposible, o sea, ¿para qué pierdo ya más mi tiempo, no? Porque pierdes días, llamadas, es un esfuerzo en realidad muy grande. Y a raíz de esto fue que de pronto me acuerdo que salió, yo hablé con el distribuidor, ¿no? Y el distribuidor me dijo, vamos a tratar de sacar, él me incentivó a hacer eso para sacar una nota de prensa como que animando que haya
productores asociados, me salió en prensa que estábamos buscando productores asociados para la película, inversionistas. Y claro, no apareció nadie, pero de pronto después de un tiempo que se había como dormido eso, me llama una persona para decirme, a mí me gustaría invertir en tu película. Claro, sí sirvió de algo, ¿no? Y de pronto aparecieron, yo he hecho la película no con empresa privada, pero sí con productores asociados, gente que quiso apostar en el proyecto. Entonces es algo que para mí fue algo nuevo. O sea, hubo que hacerle un contrato de inversionista, que es un poco como funciona Estados Unidos. Entonces, es una mezcla, ese proyecto es una mezcla de fondos del Estado, de 3 países y productores asociados / inversionistas. Fue una cosa rara, nueva, diferente, ¿no? Que, corrígeme si me equivoco, eso no es nada común acá. No, es muy raro. O sea, tuve que ver cómo se hacía un contrato de ese tipo, porque claro, ¿qué es lo que es? El productor asociado no es que sea una donación, ojo, o sea, es dueño de la película también. Entonces, por ejemplo, yo que por un ejemplo pone $15,000, ¿no? Y eso equivale a 5% de la película, ¿no? Del presupuesto general de la película, ¿no? Entonces, él es el dueño del 5% de la taquilla cuando se estrene la película. Y si se vende la película en un momento a plataforma, cable, lo que sea, también va a recibir esa cantidad de dinero. Entonces, bueno, ese porcentaje, ¿no? Entonces puede recuperar, puede perder o puede ganar, dependiendo de cómo le vaya la película. Pero en cualquier inversión es un riesgo. es una inversión de riesgo, ¿no? Pero claro, para mí fue alucinante porque yo no pensé jamás que fuera a aparecer una vía de esta, pero fue por el fracaso que tuve buscando, digamos, fondos en empresas, ¿no? Imposible. En todo caso, vamos a ver que también es un camino, ¿no? Que de repente no está muy explorado acá, pero que puede Así funcionar, es. ¿no? Ahí hay un caso de éxito, ¿no? Así Excelente. ¿Alguna otra pregunta quizás? ¿Alguien se anima? ¿Ninguna pregunta es mala? Son divinos. Ok, bueno, en realidad después de eso, no sé si quisieran de repente dar unas palabras finales en relación a este tema, de repente alguna de nuestros panelistas digitales, Alejandra, Carlos, o voy finalizando. Bueno, entre las cosas por ahí que habíamos pauteado estaba el tema, por ejemplo, a nivel de regiones, ¿no? A nivel de las iniciativas que tenemos realizando acá ya desde hace buenos años. En la Amazonía, por ejemplo, tenemos lo que es la Escuela de Cine Amazónico. Es una experiencia que lo que ha buscado es formar, abrirle un camino en el cine a los cineastas de nuestra Amazonía, ¿no? Sobre todo chicos, chicas de ciudades amazónicas, ¿no? Que estuvieran interesados en hacer cine, podían participar de los talleres de la escuela, ¿no? Iniciamos en el 2014 con un taller, ¿no? Que fue muy exitoso. Participaron cerca de 30 chicos de acá de Pucallpa, pero que también de pronto nos dimos cuenta que les había interesado a chicos, chicas de otras regiones, ¿no? Aparecieron chicos que venían de Iquitos, de Huánuco, en los siguientes talleres venían chicos del norte del país, ¿no? De Trujillo, de Chiclayo, de Lima. Entonces fue una experiencia súper interesante porque también había variedad, ¿no? de conocimientos, ¿no? En relación al cine, algunos desniveles que nosotros íbamos trabajando también en los diferentes talleres, y empezamos a abrir ese espacio y logramos que justamente chicos, ¿no? amazónicos empezaran a contar sus historias, ¿no? Y luego también nos interesamos en que cada vez más participen chicos de pueblos originarios, ¿no? Estuvimos en Atalaya, estuvimos en Loreto arriba, en Caballococha, en Cachibo, nos fuimos a comunidades, ¿no? Y ahí también aparecieron algunos talentos, ¿no? De chicos que ya han empezado a hacer cine, ¿no? Estas experiencias han logrado hacerse justamente con el apoyo de los estímulos del Ministerio de Cultura, ¿no? Bajo esta ley
la ley vigente, ¿no?, de cinematografía. Me parece que el desconocimiento, ¿no?, de estos congresistas, ¿no?, que buscan protagonismos y desde sus experiencias de escritorio, ¿no?, intentan normar cosas que no conocen, ¿no? Deberían, creo yo, de alguna manera conocer, ¿no? Y creo que no, si conocieran, por ejemplo, este tipo de experiencias y otras que hay también, ¿no?, a lo largo y ancho de nuestro país, la Escuela de Cine Amazon no es única, pero creo que también inspiró a que aparezcan escuelas en otras partes. Yo creo que ni siquiera pensarían en hacer este tipo de proyectos de ley, ¿no? Entonces, ahora en este colectivo, ¿no?, en defensa del cine peruano, lo que estamos buscando es justamente que cada vez más personas conozcan las iniciativas que se vienen realizando a lo largo y ancho de nuestro país. Eso creo que es una tarea primordial ahora, a la cual nos hemos sumado, y quiero además felicitar ahí a Rosana, que está presente, que es un poco también el motorcito que ha estado moviendo toda esta movida, ¿no?, de la defensa del cine peruano, y a las cuales se han sumado también muchos cineastas, cientos de cineastas, gente interesada en el cine, cinéfilos, realizadores, sonidistas, microfonistas, en fin, ¿no? Todos estamos ahorita muy atentos, ¿no?, en esta lucha, y creo que por lo menos vamos a caer luchando, ¿no?, si es que no logramos algo bueno en realidad, porque yo la verdad tengo mucha desesperanza y desilusión con estas autoridades que tenemos, ¿no? De verdad, muchas gracias. Sí, me gustaría también decir algo, porque siguiendo un poco lo que ha dicho Carlos, ¿no? Que hemos formado un colectivo donde hay más de 70 gremios y asociaciones. O sea, esto ha servido más allá para defender nuestra ley y para defender todo lo que se ha conseguido hasta el momento, ¿no? Que bueno, Carlos acá lo está, por ejemplo, contando desde un punto de vista de su escuela de cine amazónico y todo lo que se ha conseguido a nivel de regiones, etcétera, ¿no? Estamos empezando también con el tema de paridad, ¿no? Recién se ha empezado con el tema de cuota de género, en fin, son tantas cosas que estamos como pasito, y claro, de pronto que ¡pum!, venga algo que debía desaparecer todo este esfuerzo, que nos estamos conociendo más, ¿no? Porque claro, yo creo que nadie sabía que había más de 70 gremios, asociaciones en todo el Perú, porque ahora sí ya sabemos sus nombres, sabemos quiénes están detrás, conocemos ahora sus representantes. Eso es genial, o sea, al menos a mí me parece que es la semilla de a futuro, de repente hacer una especie de frente, ¿no? Algo, ¿no?, digamos, en el cual estemos todos, cada cual con sus propios intereses, que cada cual con sus propias líneas, digamos, de trabajo, ¿no? Pero es muy importante, digamos, lo que se ha dado, que, digamos, nos hemos movilizado tantas personas. Ahorita en ese grupo hay más de 500 personas, ¿no? Y bueno, el pronunciamiento se firmó por cerca de 700 personas que estamos dedicadas. 800, me parece. Sí, dedicadas en lo audiovisual completamente, no había otras personas de aquí y de otros gremios, ¿no? Entonces, nos hemos conocido, y esto es algo muy bueno, ¿no? Y bueno, como ha dicho Carlos, vamos a morir en la lucha, porque seguimos, la idea es no parar hasta que haya algún, y creo que pero creo que sí ha sido tal el cargamontón que se le ha hecho a Tudela, que, bueno, número uno, ella ya dijo en un momento que puede modificar en su proyecto, eso es una, ¿no? Y dos, que deben de haberse peleado ahí Juárez con Tudela, como todos se odian también en el Congreso, ¿no? Entonces, creo que ha sido una cosa así también la que ha llevado a la otra a decir, mira, yo sí escucho al gremio cinematográfico, tú no, ¿no? Porque de repente hay un tema de egos ahí, y que de repente, por una cosa así, es que de repente está hecho su proyecto de ley, y creo que lo escondido detrás de que como ellos tienen dos proyectos de ley, tienen este y el de Lizarzaburu, que es para la Film Commission, y sí les interesa que se apruebe su proyecto de la Film Commission, entonces es como que lo han separado, como debe ser, y entonces es como mantener contentos a esto, pero para que me aprueben el otro también, ¿no? Un poco por ahí creo que va la cosa, ¿no? Porque el gato encerrado siempre hay que buscarlo, ¿no? Vale. Nada. Sí, o sea, dentro de todo ha servido para unirnos, ¿no?
Y es bueno que también ustedes como estudiantes sepan pues, ¿no? que existen todas estas asociaciones, gremios, agrupaciones, ¿no? porque eventualmente van a querer pertenecer a esto pues, ¿no? y también conocer a sus pares ¿no? y a toda la gente que se involucra en Muchos esto. gremios. No hay cara a ser técnico cuando está el CINCA, ¿no? Por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores del Audiovisual, ¿no? Ahí hay más de 500 personas, ¿no? Solamente ahí en el CINCA hay más de 500 Esa es personas. una buena labor también, pues, ¿no? Eso y también da la sensación pues, ¿no? de que probablemente a la hora de presentar este proyecto de ley no sabían que éramos tantos y que éramos capaces de unirnos, ¿no? Lo cual también ha servido mucho, ¿no? Ha sido histórico. Ha sido histórico. Nosotros cuando hemos ido a las reuniones se han sorprendido, ¿no? Porque claro, de pronto pues era gente un grupo muy heterogéneo, ¿no? Gente de regiones en Zoom, nosotros acá, de repente, no sé, pues hablaba Diana Solís del 5 diciendo que somos más de 500 personas, acompañada por ejemplo de abogado Jaime Campo, que es representante de una entidad de gestión de derechos audiovisuales de productores, y él representa a miles de personas en el mundo. Claro, se han quedado como un poco patitiesos porque de pronto es como que pensaban que eran 4 gatos. Pensaron que era fácil. Pensaron que eran 4 gatos y pensaban que todos eran unos... esta idea de los chicos vagos, ¿no? O sea, claro, se han aparecido personas mayores, ¿no? Que han hecho un discurso serio, ¿no? Y pensado, entonces se han sorprendido bastante. O sea, creo que ha sido bueno ir a hablar con las personas, ¿no? Creo que querías una pregunta. ¿Le puedo pasar el micro? Gracias. Buenas noches. Ya, justo al comienzo estaban hablando sobre que hubo primero toda, digamos, una lucha de varios años para que se dé la regulación vigente, y hace poco también acaban de mencionar el tema de la importancia del gremio y la organización de ello. Quisiera saber si pueden comentar, aunque sea brevemente, cómo fue este proceso de, digamos, lucha para que exista esta ley vigente. Sí, bueno, eso nosotros no hemos estado en ese proceso de lucha porque es anterior, ¿no? Es una generación anterior, ¿no? Pero sí puedo decir por lo que conozco la gente de Judith, ¿no? Jaime, que estaba ellos en estado, es que esto viene de atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, ha habido varias leyes de cine en realidad, ¿no? Y esta última ley de cine en realidad ha costado años y siempre es perfectible. Nunca se consiguió la ley que realmente todo el mundo quería, nunca. ¿No? Pero entonces era la que se podía conseguir, esa es la que tenemos ahorita y que bueno, y finalmente es la que se ha defendido y la que ha permitido que haya todas estas más de 20 líneas de estímulos y que sobre todo se haya desarrollado el cine regional, ¿no? Y que haya se desarrollado estos fondos de formación, preservación, etcétera, ¿no? Hay un montón de fondos, ¿no? Sí, a nivel de historia es como bien largo para poder hacerlo, porque además tendríamos que remontarnos a los años 70, en la época de Velasco, en donde teníamos esa primera ley que mucha gente lo ama, la generación anterior a nosotros, los mayores, que han podido, digamos, hacer sus producciones de largometraje a través, fundamentalmente, de poder distribuir, mostrar, exhibir sus cortometrajes en las películas gringas, en las salas de cine normal, y que eso con Fujimori se cortó, ¿no? Entonces, y sacó su ley, y bueno, hubo en este tiempo con Acine, en fin, digamos es como largo, pero ahí justamente, principalmente todos estos cineastas que venían de esa generación es que estuvieron detrás de poder lograr sacar la ley que tenemos. Y por supuesto, como toda ley es perfectible, es, como dice Rosana, la que se pudo conseguir en ese momento y hay que aceptarla también, pero ahora no podemos echar por la borda, irnos para atrás y decir, no, ya eso, no, y ahora solamente somos competitivos o por el libre mercado y ahora todos tienen que competir y tienen que ganar, o sea, y hablan de industria, no tenemos una industria tampoco, ¿no? Y justamente si queremos llegar a más adelante a ser una industria, tenemos que seguir apostando por la formación y por todos los estímulos que se dan a través de lo que ya tenemos en este momento, y tenemos que seguir adelante. Formación de público, trabajo del cine en las escuelas, que es fundamental, ¿no? Porque si no, ¿qué consumimos? Nuestros referentes, ¿no? Si no queremos ver. Durante muchos años ha estado catalogado el cine peruano que era groserías y calatas, ¿no? Entonces, y mucha gente aún quizás tiene en su cabeza esa idea, y ahora tenemos un cine realmente diverso, ¿no? De todas las regiones, entonces de todas las voces, ¿no? Entonces eso es bien importante y no podemos detenernos, hay que seguir avanzando y ver lo que falta, ¿no?
quería agregar a lo que, unido a toda esta historia en la ley de cine, también hay que unir la creación del Ministerio de Cultura. Antes no había un ministerio que pudiera organizar todo esto, ¿no? A partir de que sale el Ministerio de Cultura y se crea un área específica de cine, todo esto se estructura mucho mejor también, ¿no? O sea, todo va unido, entonces todos son pasitos, ¿no? Y bueno. Justamente lo que vamos a proceder ahora. Alejandra, creo que quería hablar ahí para terminar, ¿no? Ok, sí. De hecho, hace un ratito cuando estaban llamando a dar comentarios finales, estuve ahí por comentar algo. De repente, para poder seguir un poco en esta línea y cerrar de pasada. Sí, claro. De hecho, que la ley 19327, que es la ley que estuvo vigente desde la época de Velasco hasta la de Fujimori, sí fomentó muchísimo, o sea, hablando de la historia de las leyes y de cómo se ha ido gestando un poco de lo que se espera que sea la industria cinematográfica. Sí fue una ley súper importante porque precisamente aseguraba que se puedan proyectar películas, cortos y largos peruanos en el cine, pero también la realización, o sea, la cantidad de producciones que se pudieron hacer de diversos tipos de temáticas y poblaciones durante esos años fue bastante, notablemente diferente y mucho mayor de lo que se había hecho en años anteriores. Y si se dan cuenta, todo ese periodo que se suele catalogar como lo que estaba comentando Ina, del cine que dejó un poco esta huella en medio del conocimiento más popular de que el cine peruano es caladas y lisuras, es después de que se retira esa ley y empieza un periodo de algunos años en donde se considera, o sea, a veces incluso hay personas como la señora Tudela, como el mismo Carlos Anderson y entre otros congresistas, que piensan que cuando hablamos de industria cultural es como cualquier industria y que hay que hacer que se peleen entre sí, que la demanda y que qué cosa es lo que quiere el público y según lo que el público quiera y lo que más beneficioso sea, ahí vamos a poner la plata. Pero basta revisar, creo que un documento fundamental que seguramente pues ninguno de ellos ha revisado o no les interesa, que son las declaraciones de la UNESCO, sobre todo la Declaración Universal sobre la Diversidad, que dice tajantemente que las creaciones culturales son portadoras de identidad y algún producto que es portador de identidad no es mercancía ni bien de consumo. Entonces no hay forma de verlo igual. Y lamentablemente pues estamos en un sistema en el que definitivamente se suele subrayar muchísimo de que se necesita tener en cuenta los intereses económicos para que el país progrese, pero hemos estado en un sistema precisamente donde los intereses económicos son los únicos, son como que el faro, y dentro de esos intereses económicos hay algunas poblaciones y cosas que empiezan a, entre comillas, servir más que otras. Estoy igual que todos, con un poco de temor de qué es lo que pueda pasar, porque ya estamos viendo lo que sucede en Argentina. Hay todo un temor de que el candidato Javier Milei, si es que ganara, él quiere desaparecer ministerios, a él no le importa el Ministerio de Cultura, a él no le importa nada de esto, que ojalá no suceda, toco madera. Pero de verdad, si es que esta ola que ya está presente en el debate nacional desde hace tiempo, diciendo que el Ministerio de Cultura no sirve, que no aporta nada, entre otras cosas, ojalá no llegue aquí, pues yo creo que lo que se necesita, y es uno de los puntos que pues no se llegó a abordar mucho por temas de tiempo aquí, pero se necesita que las personas que desde ser estudiante de comunicación, o sea, desde ese momento uno ya está en el mundo audiovisual, no es que recién cuando uno hace una película o cuando está ya en el momento más profesional que es parte de, o sea, ya son parte de ese medio. Entonces, como parte de ese medio sí es súper importante que todos y todas podamos conocer realmente cuál es la situación, a qué debates ideológicos, argumentativos, y por supuesto qué dificultades y potencial hay, a qué nos estamos enfrentando para poder seguir sosteniendo este frente, porque después de la ley 19327, que fue por supuesto, como estaban diciendo, súper potente, después hemos logrado esta ley, o sea, por supuesto yo no participé en ella, pero la considero como una ley que estamos sosteniendo ahora, y no podemos ir hacia atrás. Solamente se puede ir hacia adelante, y todos los proyectos, o bueno, la mayoría de los que se están presentando hasta ahora parece que están buscando retroceder, y eso no se puede permitir. Listo, muchas gracias por esas palabras. Si no hay más preguntas o comentarios, ya con eso
terminamos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar presentes. Ojalá les quede el panorama mucho más claro, ¿no? Como bien hemos estado diciendo, es muy importante que desde ya, ¿no? Desde que son estudiantes, pues no estén conscientes de lo que está pasando, qué se está peleando, por qué se está peleando, de qué manera se quiere retroceder y cómo estamos tratando de combatir frente a ello, y la idea pues no sigue adelante, ¿no? Y leer y enterarse de lo que pasa, lo que está diciendo Alejandra es muy importante, ¿no? Porque en el fondo todo esto responde a un tema ideológico, efectivamente, ¿no? Claro, es de toda la del mundo. Sí. O sea, en este momento la ultraderecha tiene un discurso muy claro en contra de la cultura. Anticultura, Sí, es una cosa que antes no pasaba, ¿no? Antes podía ser personas conservadoras, pero no eran anticultura, ¿no? Pero ahora va de la mano, ¿no? Entonces es algo que está sucediendo en el mundo entero, esto no es exclusivo de Perú. Entonces sí tienen que enterarse de estas cosas porque ustedes se van a dedicar a un mundo de la cultura, ¿no? Van a pertenecer a las industrias culturales, ¿no? Entonces hay que saber cómo manejar, cómo lo están manejando en otros países también, ¿no? Porque son, digamos, nos enseñan también cómo hacerlo acá, si ya les pasó antes, ¿no? Pero sí, es algo profundamente ideológico lo que está pasando. No, todo sucede dentro de un contexto, no es solamente dedicarse a la parte técnica, aprender cómo hacer una película, cómo manejar cámaras y luces y todo eso, sino también pues, ¿no? a qué se van a enfrentar una vez que ya comiencen a salir de acá. Y es importante cerrar, perdón, que todas y todos estamos en defensa del cine peruano, ¿no? Exacto. Listo. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Antes que se vayan, quiero hacer mi cherry, por favor. Mi película Islandia está participando en la Semana del Cine de la Universidad de Lima. Mañana es su segunda función de la competencia nacional de largometrajes. El ingreso es libre. Está en los Juegos Culturales, así que pueden ir. Yo sé que La Lata es un poquito lejos, pero bueno, si no, se tendrá que esperar al próximo año que se estrene. Pero si pueden ir, pasen la voz a las 2 de la tarde y va a haber conversatorio al final también. Si pueden ir, igual difundan, ¿no? Siempre es importante. ¿No? Hay muy buenas películas. Sí, sí, nacionales sí. e internacionales, está buenísimo. Y es gratuito. La selección y es gratuito. Sí. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias.